So much is missing, so give us a real thing. And I know it's you, and I know it's you. Peace like a river, wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river, wash over me. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. Yeah. Oh, we sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, rain down on me. Break open the heaven and drench the unseen. Oh, pour out your presence as I pour out your praise. Come Holy Spirit, Lord, have your way. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Qué bueno vernos, qué bueno estar juntos, una vez más bienvenidos si nos estás visitando, si vienes con alguien o no conoces a nadie y estás entre nosotros, es una alegría. Como podamos apoyarte, servirte, que no sea un préstamo, aquí estamos, ¿vale? De verdad es una alegría verte y estás en tu casa. Vengo llegando con Adri, con Martín, Joana y Oli estaban ahí también en Toledo en un encuentro para jóvenes predicadores en España y fue súper especial reencontrar a gente que queremos y que apreciamos, que conocemos, pero también triste, por ejemplo, de ver a alguien que conozco y saber que no hace mucho se ha separado y está viviendo el dolor de la ausencia de unidad que tenía con su esposa. Gonzalo, una vez más, nuestros sentimientos, ha perdido a su abuela estos días y seguramente hay dolor por la separación de una unidad familiar que estuvo presente. Quizás alguno entre nosotros estamos viviendo ese dolor o frustración de un noviazgo que se ha roto, de una relación que deseábamos podría estar ahí por mucho tiempo y no está, y hubo una unidad que ahora está rota. Es súper interesante y necesario recordar que tú y yo existimos para estar unidos en nuestras relaciones. Anhelamos estar conectados. Por cierto, esto no es de sorprender cuando entendemos que la realidad refleja la misma naturaleza divina. Dios es una relación desde siempre y para siempre.
unido en tres personas. Y cuando nos crea para que vivamos en comunidad, en relaciones, conectados y juntos. Y no hay dolor más grande en la vida que las rupturas de esas unidades, ya sea por una separación, por una traición, por una muerte, ¿o no es cierto? Y es por eso que en los próximos minutos me gustaría invitaros a venir conmigo a algunas palabras de Jesús que reflejan el mismo corazón de Dios por la unidad y de forma más específica la unidad de su familia. Ahora, si no te consideras cristiano o no eres un cristiano o estás visitando C29, no quiero que te pierdas. Por lo contrario, quiero que esta reflexión pueda ser para ti inspiradora cuando escuchas aún más de la propuesta del movimiento de Jesús, de lo que quiere Él para aquellos que le siguen, para su iglesia con I mayúscula, para sus hijas, para sus hijos, para su familia. Y notes cómo está en el corazón de Dios que tú y yo, reflejando esa unidad que existe en la misma persona de Dios, podamos vivirlas unos con los otros. Una unidad que, como digo, anhelamos en las diferentes relaciones que ya tenemos. Leía en El País esta semana unos datos bastante tristes y sorprendentes. Los jóvenes se sienten más solos en España en una encuesta que se hizo por edades, preguntándole a la gente sobre su soledad. Nunca en la historia hubo una generación más interconectada. Y nunca la juventud ha expresado sentirse tan sola. Y tú y yo, como familia de Dios, tenemos que ser también una familia contracorriente que vive en comunidad y en unidad entre nosotros y con brazos muy abiertos para seguir recibiendo personas para que puedan experimentar la clase de unidad que Dios tiene para nosotros. Gracias, Felipe. Si nos estás visitando, déjame contarte que estamos en una serie de enseñanzas a partir de un discurso impresionante de Jesús, despidiéndose de sus seguidores antes de su muerte y resurrección. Entre los capítulos 13 y 17 del libro de Juan, una de las biografías de Cristo escrita por un amigo muy cercano cuyo nombre es Juan, muchas gracias, nos da la posibilidad de ver el discurso más largo que tenemos de Jesús registrado. Hay una pintura de 1308 de un pintor italiano que refleja ese momento en el cual Jesús está enseñando aquí a 11 de sus discípulos. Judas, quien traicionó a Jesús, ya no estaba presente en ese momento. Y estamos en diferentes semanas y diferentes voces de nuestra comunidad, compartiendo reflexiones a partir de ese discurso impresionante de Jesús. Verás, en el capítulo 17 llegamos en un momento donde Jesús no solo está hablándoles a sus seguidores, pero también está haciendo ahora una oración. Jesús se pone a hacer algo que sus mismos discípulos sabían que Él hacía constantemente, que era su respiración. Incluso en algún momento sus discípulos le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Qué petición tan bonita, ¿no? Predicas, liberas a gente de posesiones demoníacas, abrazas al marginado, curas al enfermo, genial, fantástico, pero ¿nos puedes enseñar a orar? ¿Qué tal si tú y yo hiciéramos la misma pregunta y petición? Enséñanos a orar. Si no tienes ganas de orar, ora por las ganas de orar. Porque en Jesús vemos que es una respiración. Y dice Juan capítulo 17, versículo 1, que Jesús entonces dirigió la mirada al cielo. Podemos orar de ojos abiertos, por cierto, hay base bíblica.
y se pone a hablar con el Padre, mostrándoles a sus discípulos una vez más cómo deberían hacerlo, pero abrazándoles en ese momento de diálogo en la Trinidad. Y son palabras tan potentes. Por ejemplo, John Knox, en los últimos días de su vida, él fue un reformador de la iglesia y predicador usado de forma bastante extraordinaria en Escocia. Él, en los últimos días de su vida, cuando estaba muy enfermo, le pedía que le leyeran 3 capítulos de la Biblia, siempre. Uno de ellos era Juan 17, porque es también el registro más largo de una oración de Cristo. Juan 17, del 1 al 5, te lo recuerdo, o si no lo sabías, Jesús está orando por sí mismo. Levanta los ojos al cielo y ora por sí mismo. Versículos 6 al 19, Jesús ora por sus seguidores, por sus discípulos. Y ahora Juan 17, capítulo 17, versículo 20, Jesús mira hacia el futuro y ora por ti y ora por mí. Por cierto, no solo lo hizo una vez, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo ora por los hijos y por las hijas de Dios, intercede por nosotros. También dice la Biblia que Cristo lo sigue haciendo. Un paréntesis aquí, qué pensamiento tan extraordinario, pensar que el martes por la mañana, mientras estás comprando la leche en Mercadona, Cristo está orando por ti. Y cuando te vas a dormir peleado con tu marido, me cuenta que a veces esas cosas pasan en el matrimonio de algunos, ¿vale? Cristo está orando por vosotros, por nosotros. Cuando estás luchando con esa adicción, con esas incertidumbres sobre qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, el Espíritu Santo ora por nosotros. Qué impresionante. Pero de forma pública y clara, Jesús se pone a orar por nosotros en el futuro, en el versículo 21 de Juan capítulo 17. Aquí quiero acampar contigo en las próximas 2 horas que Raúl me ha dado en esa reflexión. Y tenemos en pantalla el texto, cuando Jesús entonces ora por nosotros y dice, para que todos sean uno, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El versículo anterior, déjamelo todavía, por favor, Felipe. Jesús había dicho, no ruego solo por estos ¿quiénes? Los que estaban ahí delante de él, sus seguidores. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, por el mensaje apostólico. Por eso está orando por sus seguidores de todas las partes del mundo, incluyéndonos a nosotros en Granada hoy. Ahora, Padre, quiero orar por ellos, quiero orar por Lea, quiero orar por Jesús, quiero orar especialmente por Raúl, quiero orar por Sheila, y quiero orar por él, quiero orar por... Y dices, genial, qué privilegio, ¿no? Qué especial. ¿Por qué va a orar Jesús? Dice, prepara el momento, voy a orar por esa gente que va a creer en mí por causa de los apóstoles. Y pudiendo orar por cualquier cosa, uno se imaginaría, no sé tú, Valeria, pero yo quizás oro para que ellos se mantengan firmes en mi relación con ellos, oro porque realicen sus sueños, oro para que puedan tener los trabajos que quieren tener, oro por su salud, oro por sus familias. Y creo que Jesús ora por todo eso, por nosotros ahora. Pero en este momento clave de la historia, pudiendo orar por lo que sea, Jesús hace la oración que acabamos de leer. Padre, oro para que todos sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado.
Imagínate estar viviendo ese momento. Estás con Jesús en sus últimas horas antes de su muerte y resurrección. Podría haber orado por tantas cosas, pero Él ora por, escúchame por favor, nuestra unidad. Y cuando hablo de nuestra, no estoy hablando de C29. Hablo de oración de Jesús por la unidad de su iglesia, con I mayúscula, sus seguidores de todas las partes del mundo en sus distintas expresiones locales. ¿No te parece increíble? Juan nos está dando una ventana al corazón de Dios cuando le pide a su papá celestial, como Jesús se refirió al Padre, Abba, por nosotros. Pues yo oro entonces para que sean uno. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere que suceda entre nosotros? Él mismo contesta en la oración, que seamos uno. ¿Percibimos la fuerza de esa petición? Te confieso que el estudio y la reflexión de esta oración de Jesús me impacta y me enseña muchísimo. Yo espero que a ti también. C.S. Lewis, quien fue un conocido autor, profesor en Oxford, escribió las Crónicas de Narnia, dijo: para que todos sean uno, es una petición que en mis oraciones nunca omito. ¿Y tú y yo? ¿Oramos por nuestra unidad? ¿Cuándo fue la última vez que oramos y pedimos a Dios por la unidad de su iglesia? Déjame decir algo. ¿Estáis conmigo, no? Sueño, sé que puede haber un poco más porque hemos perdido una hora. Cansados, algunos podemos estar del fin de semana con los niños. Es la cuarta vez que enseño y predico este fin de semana, pero vengo con ganas, con energía. Vamos a ver luego más tarde si colapso. Pero acompáñame y percibe que la unidad de la iglesia es un hecho. Y aquí déjame que te lo explique. Jesús está orando para que seamos uno. Esa oración de Jesús, de alguna forma, ha sido contestada por Él mismo y lo que Él hizo en tu lugar y en mi lugar. Dietrich Bonhoeffer, como ves por el nombre, era malagueño, fue un influyente pastor y teólogo alemán, ¿vale? Asesinado por conspirar contra Hitler. Te animo a leer cosas que él ha escrito. Y él dijo: la comunidad cristiana no es un ideal que nos tenemos que imaginar, pero es una realidad creada ya por Dios en Cristo en la cual podemos participar. Cuando Jesús ora con sus discípulos, lo hace momentos antes de su muerte y resurrección, el clímax de la historia y de lo que Dios está haciendo en el mundo. Tú y yo estamos del otro lado de la cruz. Él ya ha muerto, resucitado, enviado a su Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros, así que estamos en otro momento de la historia. Es por eso que también de este lado, Pablo, por ejemplo, podría escribirle a un grupo de cristianos en Éfeso, Efesios 2:16, para reconciliar con Dios a ambos, judíos y no judíos, en un solo cuerpo mediante la cruz. Jesús, a través de su cruz, reconcilió, conectó, unió a su gente entre ellos y con Dios. Efesios 4:3. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, dice la Biblia, un solo Espíritu. Como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que está sobre nosotros. No tenemos que producir la unidad. La unidad es un hecho para la familia de Dios. Somos uno en Cristo y la familia sigue creciendo. Hombres y mujeres que reconocen lo que Dios ha hecho, reciben el perdón, la nueva vida, la presencia de Dios, pasan a estar en Cristo, que es una expresión muy utilizada en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Juntos en Él somos
La unidad es un hecho. La realidad es que ya somos uno por causa del sacrificio de Jesús. Escúchame, es nuestro estado. Estamos unidos. Somos familia. Somos hermanos de un mismo Padre si hemos confiado en Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Sin embargo, but, para los que habláis inglés, necesitamos ahora vivir de acuerdo a ese estado. Manifestar y vivir de acuerdo a la unidad que ya tenemos en Cristo. Y ahí, mis amigos, es donde contestamos de algo, o somos respuesta a la oración de Cristo. Cuando tú y yo, entendiendo y celebrando que somos uno, vivimos de acuerdo a la unidad que ya tenemos. Esa es la gran cuestión. Parece ser entonces que Jesús ora por esa unidad que en su sacrificio nos es concedida, pero también está orando para que pudiéramos vivir de acuerdo a esa unidad. Y esa parte no ha sido plenamente contestada. Por ejemplo, tengo una fotito aquí de nuestros niños este fin de semana que me mandó Ana, se quedó con ellos y los 3 chicos tenían partidos de la liga. Como sabéis, juegan en el mejor equipo de Andalucía, se llama Cuyar Vega, que como sabéis es una de las metrópolis europeas, muy cerca si nos quieres visitar, tenemos amigos y vecinos que, ¿verdad que sí? Y Valentina tuvo una competición de su gimnasia en Illora. Entonces ese es el momento donde se están reencontrando. Por cierto, Pietro, de 6 años, durmió en casa de un amiguito por primera vez. Entonces fue un momento histórico. Yo estaba en Toledo y Ana estaba llevando y recogiendo y me mandó esa foto. Son nuestros hijos. Bueno, no tiene nada que ver con la reflexión, pero quería mostraros la foto. No, vuelve Felipe, es broma. Hijos del mismo papá y mamá. Son hermanos. Mateo y Rafa, y como son hermanos, también se pelean. Imagínate que hay una discusión, Mateo y Rafa juegan al fútbol, uno le da un balonazo al otro y viene, papá, ya no quiero que Mateo sea mi hermano. ¿Qué puedo hacer yo sobre eso? Cuando sean mayores, oramos que lo contrario ocurra, pero Rafa puede tomar la decisión de no hablar con Mateo, de no relacionarse, incluso pelearse. O vivir su vida como si Mateo no existiera. Hablando de ellos, yo recuerdo una ocasión, eran pequeñitos y Mateo estaba en el trono, haciendo lo que tenía que hacer en el trono. Y Rafa estaba en el salón, cuando de pronto recuerdo, Rafa pequeñito aprendiendo a caminar, se tropieza, cae, se da con la boca y empieza a sangrar. Y Ana y yo atendiendo a Rafa y Mateo, ¡papá! ¡Papá! Yo, hombre, algo ha pasado. Voy al baño, encuentro y dice, ¿me puedes traer algo de helado? Yo, completamente indiferente al dolor de tu hermano, y tú aquí en el trono haciendo tus cosas y pidiendo helado. Él puede escoger vivir de esa forma, pero ¿dejan de ser hermanos? Si nunca más se habla, ¿dejarán de ser hermanos? Escúchame, por favor, porque creo que esto captura lo que Jesús está diciéndonos. Somos uno. La unidad está. No hay nada que puedas hacer para dejar de ser hermano, dejar de ser hermana. Pero si vives de acuerdo a esa relación o no, esa es la cuestión. Y si hay algo que rompe el corazón de un padre y de una madre, es que sus hijos no se lleven bien. ¿O no es cierto? Que se peleen. Que no se comporten de acuerdo a su estado.
Ellos son uno y nada puede cambiar el estado. Escúchame, tú y yo, cristianos de todo el mundo, somos uno en Cristo. Pero algunos nos portamos como si fuéramos hijos solos, sin ningún hermano. Como si Papá Celestial tiene un hijo y su nombre es mi nombre. Y no somos parte de la respuesta de la gran y preciosa oración de Cristo cuando dice que ellos vivan de acuerdo a la unidad que tú y yo tenemos. Es impresionante que la promoción, la manifestación, la vida de esa unidad tiene que ser una prioridad en nuestras vidas, porque lo es para Dios. Y si tú y yo decimos amar a Dios, tenemos que amar a lo que Dios ama. No me digas que amas a Dios si no amas a su iglesia. Eso es mentira. No tienes como amar al novio y no amar a la novia. No tienes como amar al esposo sin amar a la esposa. Y no amamos al padre si no amamos a los hijos. Jesús no está bromeando y no estoy gastando nuestro tiempo. Son palabras profundas, claras, que muestran el corazón de Dios por la unidad de su iglesia. Que sean uno. ¿Cómo? Como tú y yo somos uno. Jesús nos da ahora un modelo de cómo es esa unidad. Dice, como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Ellos en nosotros, nosotros en ellos. Hay aquí algo maravilloso otra vez de la Trinidad, revelando la esencia de la existencia, sin parecer que esto es mucha filosofía, pero Dios es así y así nos ha hecho. Por eso, alguna vez lo he dicho, cuando Dios crea a Adán y a Eva, y Adán tenía una relación íntima con Dios, afirma en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo que solo? Si tiene a Dios. Necesita a otra persona. Necesita a otra parte. Tú y yo y Dios. Y dice Jesús que así como nosotros nos relacionamos, que ellos se puedan relacionar. Y es precioso recordar la revelación bíblica acerca de la Trinidad, que no es una palabra que está en la Biblia, ¿vale? Pero es un término que utilizamos para describir la realidad de quién es Dios. Fíjate, Juan 16:14 dice, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Juan 17:4 dice, el Hijo glorifica al Padre. Juan 17:1 dice, el Padre glorifica al Hijo. Cada uno glorifica al otro. Tim Keller, pastor de Estados Unidos y un autor también muy recomendable, personalmente, uno de los predicadores con quien más aprendo, escribió en La razón de Dios, en un capítulo llamado La danza de Dios. Y aquí lo cito. La vida compartida por el Padre, el Hijo y el Espíritu no es egocéntrica, sino, y muy por el contrario, de entrega de uno mismo a favor de los otros, movidos por un amor mutuo. Y sigue diciendo Keller, cuando servimos a los demás en amor, entramos en una dinámica que orbita alrededor de la persona amada, haciendo de sus intereses el centro de nuestra actividad. Eso crea una danza, sobre todo si se da entre tres personas, moviéndose cada una de ellas alrededor de las otras dos. Cada una de las tres personas de la Trinidad ama, adora, respeta y se regocija en las otras dos, resultando, dice él, en una danza dinámica y vibrante de gozo y amor. Y el mismo Lewis también escribió, Dios
tiene algo de danza tripartita, en divina coreografía, con un patrón relacional que es fuente de tremenda energía y belleza, irrumpiendo con fuerza incomparable en el centro mismo de la existencia. ¡Qué realidad! ¿Qué pasaría si reflejáramos esa danza divina en nuestras relaciones con Dios y con los demás? Verás, la unidad bíblica es una unidad dinámica, no es estática, no es pasiva, es activa de amor y de servicio. Y cuando somos afectados por esa realidad trinitaria de quién es Dios, confrontamos, por ejemplo, el individualismo. Nos libera de la tiranía de la individualidad, tan natural, tan celebrada en nuestros días e incluso tan vivida en ambientes de la fe, donde lo que realmente me importa es lo que yo vivo con Dios y vivo comunidad a mi manera. Y estás o estoy celebrando mi individualismo en nombre incluso de mi fe. Y recordamos que se trata del otro, de Dios primero y del prójimo. Que la iglesia es de Cristo. Y que nuestra iglesia local es parte del reino que es mucho más grande. Que nunca es iglesia de alguien o discípulos de alguien. A veces me ha pasado como pastor decir, las ovejas o tus ovejas o la iglesia del pastor o discípulo de tal persona, y tenemos que decir a esas cosas, no, no y no, eso no es bíblico. Jesús le dice a Pedro, construiré mi iglesia. ¿Cómo que iglesia del pastor? Y mi iglesia. Jesús le dice a Pedro, cuida mis ovejas. Gonzalo, Raúl, Ian, pastores de nuestra comunidad, no tienen ninguna oveja. Las ovejas son de Cristo. Eso es bíblico. Pero pastores con P minúscula cuidan a las ovejas de Cristo, como otras ovejas, P minúscula. Y a veces incluso en este ambiente de la fe vamos creando unos paradigmas, unas presiones, unos controles que no son bíblicos. Jesús nunca dijo, Elder, haz discípulos tuyos. Hombre, dicho, id por todo el mundo y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿De Jesús? Tenemos que, por eso existimos como iglesia, para hacer discípulos, no nuestros, de Cristo. Ovejas de Cristo, iglesia de Cristo. Es suyo. Ahora, es importante pensar y entender que eso no es una invitación a la uniformidad. Las personas divinas son distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son uno. Así que cuando Dios nos habla de la unidad, lo que está diciendo es, celebremos quién tú eres. Tú eres único, tú eres singular y tú aportas algo a esta comunidad y a la gran familia que nadie más puede aportar. Pero vivimos en esa sinergia, en esa unidad existencial que hay en Dios, celebrando quienes somos. Por eso, cuando somos afectados por esa realidad, confrontamos el individualismo. Confrontamos también el orgullo. Volviendo a Lewis, él escribió, humildad no es pensar menos de ti mismo. Humildad es pensar menos en ti mismo. Confrontamos también la indiferencia. Philip Yancey, otro excelente autor cristiano, dijo, el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Cristo, por tanto, nos está invitando a vivir esa unidad que ya tenemos en Él. Y de forma más local la vivimos en esta expresión, porque hay varias expresiones locales de su iglesia. Y si estás conectado a esta expresión, te invito a que la vivas aquí, pero entre nosotros, entre expresiones de iglesias. Lo digo con cariño, pero también a mí me flipa que muchas veces líderes cristianos y pastores seamos aquellos que
menos estamos contribuyendo para eso. Es imposible, inimaginable y nada bíblico que yo no me relacione con otros y estemos con otros, porque al final somos uno y tenemos que vivir promoviendo, existiéndonos de acuerdo a esa unidad que me lleva al servicio, a importarme con los demás, a vivir en comunidad, a vivir en amor, a reconocer, por favor, que tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. En el primer asesinato de la historia, Caín mató a Abel en Génesis. Eran hermanos, por indiferencia, por orgullo, por competición. Dios se acerca y le hace una pregunta existencial. La segunda pregunta del inicio de Génesis: ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba, pero le está invitando a considerar que donde está tu hermano es también tu responsabilidad. Caín, tú no eres una isla, no puedes vivir como te apetezca. Te he dado un hermano, tienes responsabilidad en esa familia. ¿Dónde está tu hermano? Te invito a que escuchemos también tú y yo esta pregunta hoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está mi hermana? Y finalmente, Jesús nos está diciendo en esta preciosa y poderosa parte de su oración, que sean uno como tú y yo somos uno. Fíjate cómo termina: para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Escúchame, Jesús conecta la realidad de su familia y de su iglesia con la misión de su iglesia. Jesús conecta nuestra identidad con nuestra misión y dice que ellos vivan esa unidad como tú y yo la vivimos, para que solamente lo pasen bien, para que solamente reciban lo que es, para que el mundo, y ahora Jesús habla de los que aún no son parte de esa familia, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa unidad, dice Jesús, será instrumento usado por Dios para dar a conocer su amor a un mundo solitario que sí manifiesta claramente la necesidad de estar, ser, vivir esa unidad. ¿Estáis conmigo? La unidad vivida entre nosotros es utilizada por Dios para manifestar su amor, su gracia, su salvación a otros. No sé si, seguramente me imagino que sí, habrás visto copos de nieve también en Granada, en la Sierra Nevada. Pero, por ejemplo, esta es un acercamiento a un copo de nieve maravilloso, y como sabemos hay una cantidad de ellos con diseños impresionantes y sabemos que son distintos entre ellos, son únicos. Y cuando un copo de nieve cae en la calle, ni lo sientes y quizás ni te enteras. Pero cuando muchos copitos de nieve se juntan, son capaces de paralizar el tráfico, paralizar una ciudad. Son capaces de lo que uno solo o dos o tres no puede. Parece ser que Jesús está diciendo, cada uno somos únicos, especiales, hija, hijo, amado por Dios. Pero cuando estamos juntos, somos capaces entonces de cumplir aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Y crear un impacto de amor, de paz, de bondad en la sociedad a la cual Él nos ha llamado a vivir. Y sabes, esa unidad solo la podemos vivir porque un día Jesús experimentó, y el Padre y el Espíritu, la ruptura de su misma unidad
de una forma misteriosa y profunda. En la cruz, Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. En arameo gritó en esas 6 horas que estuvo colgado en la cruz antes de morir. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo un momento de consecuencias cósmicas y sobrenaturales, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu están experimentando una separación misteriosa. Y el Hijo dice, ¿por qué estoy solo? Y la respuesta del Padre sería, por Elder, por Sheila, por Lola, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque en esa cruz llevó todos nuestros pecados. Yo y tú, enemigos de ese Dios, gracias a su sacrificio, somos reconectados con Él, hecho amigos de Dios. La santa ira de Dios, que debería caer sobre mí y sobre ti, cae sobre Él mismo, en la persona de Cristo, y ahí nos sustituye, y el amor y la justicia divina se besan. Y ahora podemos vivir la unidad por la cual oró Cristo. Cuando hombres y mujeres de todas partes del mundo, de tribus, razas, naciones distintas, reciben lo que Él ha hecho y pasan a estar en Cristo y Cristo en nosotros. Porque un día Él experimentó esa separación. Y ahora sigue invitando a personas a ser parte de su familia, a vivir de acuerdo con esa unidad que ya tenemos en Él. En nuestros días, el lunes y el martes y el domingo, importándonos unos con los otros, sirviendo los unos a los otros, dando de nuestro dinero, de nuestras oraciones, de nuestro tiempo, perdonándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, ejerciendo los dones que tenemos unos con otros, porque yo no soy hijo único y tú tampoco. Somos familia y somos hermanos. Vivamos de acuerdo a lo que somos, para que el mundo crea que Dios ha enviado a Jesús, porque de tal manera Dios amó a su mundo, que dio a su único Hijo. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo responderemos? Quizás algunos por primera vez. Este es el momento en el cual tú respondes a la invitación divina a ser parte de su familia. Ven a Él, ¿cómo estás? Recibe su perdón, su abrazo, su nueva vida. Y quizás otros de nosotros que ya somos parte de esa familia, y yo el primero, tengo que decirle, Señor, perdóname cuántas veces no vivo de acuerdo a la unidad que ya tenemos en ti. Ayúdame a vivir iglesia, con I mayúscula, gente, familia, como tú quieres que vivamos. Porque esto no es una opción, ni tampoco un asunto secundario. Esto es central en el corazón del Padre. Y por tanto tiene que ser central en nuestras vidas, para que más personas en Granada y por el mundo conozcan a ese Señor. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿A quién tenemos que perdonar? ¿A quién tenemos que abrazar? ¿A quién tenemos que ayudar? Señor, ayúdanos. Porque en ti, Jesús, esperamos. Y en ti confiamos y te agradecemos. Tu palabra y tu oración por nosotros, Señor. Qué maravillosa oración, expresión de tu amor y de tu corazón por tu familia. Para que en los siguientes siglos, hasta que tú vuelvas, y esto nos incluye a nosotros en Granada este día,
vivamos como tú y el Padre viven, de acuerdo a nuestra unidad, para que el mundo crea. Señor, oramos por aquellos que están escuchando tu voz, aquí o por internet. Tu voz poderosa y dulce que les está invitando a ser parte de tu familia. A confiar en tu sacrificio, Jesús, en su lugar. A recibir tu perdón. A dar un giro de 180 grados siguiéndote a ti, poniendo su lealtad, su confianza en ti, aunque no lo entiendan todo, pero sienten que Dios les está llamando. No te resistas, ven a Jesús, confía en Él y sé muy, muy, muy bienvenido a su familia, a su iglesia. Y algunos también, Señor, y yo el primero, te pedimos perdón cuantas veces quedamos tan cortos y dejo que mi ego domine, mi orgullo domine, mis formas dominen y no vivo de acuerdo a la unidad que ya tengo con mis hermanas y hermanos. Discúlpame, Señor. Discúlpanos, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor, unos a otros y como expresión de tu iglesia, a no desenfocarnos, a escuchar las prioridades que claramente tú expresas en tu palabra. En esto conocerán que sois mis discípulos. Tú dijiste, Jesús, ¿cómo que? Si os amáis unos a otros. Que viváis de acuerdo a la unidad que ya tenéis en mí. Para que el mundo crea, para que los vecinos, para que nuestros amigos, para que nuestros compañeros de trabajo, para que gente en Granada, pero en otros lugares del mundo, crean en quién es Jesús, en su infinito amor, gracia, majestad, en su paternidad. Que muchos huérfanos que buscan esa paternidad para la cual han sido creados para disfrutar esa unidad y la buscan en tantos otros, la puedan encontrar en su Creador. Como escribió Agustín hace siglos, Señor, hemos sido creados para ti, mi alma no descansa hasta que lo haga en ti. Haz lo que solo tú puedes hacer, Señor. Aprovecho para orar, Señor, por la unidad que queremos vivir también en nuestras relaciones específicas, ya sea esa amistad, ese matrimonio, esa relación de padres con hijos. Tú dices en tu palabra que tú volverás el corazón de hijos a padres. Señor, te pido por aquellas familias entre nosotros que están experimentando tensiones, separaciones, discusiones. Pon tu mano, Señor. Trae sanidad, trae reconciliación, trae perdón. Los corazones se acercan, los egos se alejan. Por eso hazlo entre nosotros.